necesitamos un contacto con nosotros mismos. Lo ideal en los seres humanos es que nuestra mente, emoción y cuerpo estén conectados para lograr estar en armonía. La felicidad se logra haciendo fluir todo ello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas a esta primera edición de Psicología de la Vida. Y en este primer programa, lamentablemente, el doctor José Perea no puede acompañarnos por motivos de agenda. No obstante, en otras ediciones nos va a acompañar. Y hoy día hemos elaborado un programa con mucha dedicación para ustedes en esta coyuntura que estamos viviendo del coronavirus, ligado no solamente en Perú, porque como bien sabemos es a nivel mundial, y aproximadamente 3.900.000 personas están haciendo cuarentena. Entonces, el mundo entero está paralizado por esta pandemia y hemos creído conveniente en un primer momento invitar a personas a través del hilo telefónico, evidentemente, a una colega de Alemania para que pueda comentarnos su percepción psicológica y social con respecto a cómo se está viviendo esta pandemia en Alemania, y también con otra colega desde Italia. Y por supuesto, aquí en Perú, evidentemente, hemos contactado en esta oportunidad a una colega de La Libertad de Trujillo, a otro colega de Lambayeque de Chiclayo y a una colega de Arequipa, y con una opinión destacada al final de un biólogo desde Ayacucho. Entonces, los invito a que nos acompañen en este programa especial de la percepción de esta pandemia desde las diferentes latitudes. Sean bienvenidos. Estamos enlazados con la psicóloga Verónica Rubina, residente en Alemania, quien nos va a compartir su experiencia de esta epidemia, esta situación bastante dramática que el mundo está viviendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo se percibe allá el ambiente, tanto a nivel de las personas que ya tienen mucho tiempo, los de repente residentes que recién se están ambientando a Alemania? ¿Cómo es que Alemania ha aceptado estas medidas con esta pandemia que todos conocemos, que es el coronavirus? Hola Alejandro, aquí en Alemania estamos desde hace casi cerca de 2 semanas en un estado llamado de catástrofe. Esta traducción literal del alemán al español suena bastante fuerte, pero en realidad tiene bastantes aristas, bastantes situaciones para ver. Existe un estado de catástrofe donde los 16 estados de Alemania toman medidas particulares para poder de alguna manera restringir la actividad diaria del ciudadano alemán o del ciudadano que vive en Alemania, para poder facilitar el accionar de la Cruz Roja, de los bomberos, de los servicios de salud, y etcétera, ¿no? Nosotros, y también existe un estado de catástrofe más intensivo, que es el que estaría viviendo Lima, Perú, ¿no? Que es el toque de queda. Que en esta fase de un estado de catástrofe llamado toque de queda o Ausgangssperre en alemán, esta situación de catástrofe no la quiere asumir el gobierno alemán porque la libertad es un derecho fundamental. Y en esa medida, Alemania eh, prioriza el aspecto de la libertad, del derecho, de los derechos humanos, ¿no? Entonces es una medida que es la última que se tomaría y creo que quizás no se tome, ojalá que no. Entonces te explico un poco más de manera, digamos, como lo dice un ciudadano de a pie. Nosotros estamos con una medida de restricciones sociales y en este sentido, en realidad se está cumpliendo bastante de manera adecuada, se está cumpliendo estas medidas, que consiste en lo siguiente.
Uno puede salir a comprar, puede salir a caminar, puede salir a hacer deporte, puede eventualmente visitar a algún enfermo también, algún familiar que lo necesite, pero lo que se está evitando es la conglomeración social. Más de 2 o 3 personas en la calle que no sean familia no está permitido. No está permitido que los restaurantes atiendan, pero sí pueden los restaurantes hacer delivery o hacer un pedido telefónico e ir a recoger con las medidas de distancia, que es 1 metro, 2 metros, que se debe respetar, ¿no? Las familias, el núcleo familiar puede salir a pasear, no hacer una excursión, ¿no? No está negado, pero no es deseable, ¿no? Que se haga una excursión de un día, ¿no? Estos paseos son un poco para evitar los procesos que se pueden dar en el, entre comillas, encierro, que no lo está viviendo el alemán realmente así, no hay un encierro, ¿no? Hay una restricción, sí. También, por supuesto, hay multas. La gente que, si yo se me ocurre ir con un amigo, con mi vecino, a dar una vuelta por el bosque, ¿no? Hay una multa de 150 euros. Si a mí se me ocurre invitar a un grupo de gente a mi casa, hay una multa de otra cantidad de dinero. Si yo tengo un restaurante y quiero abrirlo para pequeñas personas, son 5.000 euros. Si yo hago una pequeña fiesta, son 5.000 euros y así va subiendo las multas que se hacen efectivas realmente, ¿no? Si existe, tú ves a la gente en la calle pasear al perro, ¿no? Y siempre con esa distancia, porque realmente el proceso social es distinto, ¿no? Yo que he vivido 39 años en Perú, lo sé, es distinto, ¿no? El panóptico funciona mejor aquí. eh, no vamos a ir al análisis del por qué, te cuento los hechos, ¿no? Muchas gracias, Verónica, por tu participación. Un gran abrazo, estamos en contacto. Tenemos enlazados ahora con una persona, se llama Maribel Cusipaucar, que vive en Italia y ya está residente en Italia hace bastantes años, también psicóloga, y queremos apreciar y ver qué es lo que opina o cómo percibe la situación, muy lamentable, por cierto, en Italia. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Espero que bien. Sé que estás en Italia y por ello es que me contacto contigo para hacerte algunas preguntas. La pregunta uno sería, ¿cómo percibes el ambiente en Italia? Bueno, en la zona donde estás, y si puedes describir un poco lo que es el panorama italiano, pues sería genial. Hola Alejandro, como sabrás estamos en cuarentena desde el mes de febrero. Te puedo decir que eh, la primera etapa era un periodo de confusión, incertidumbre, mucha ansia seguramente, porque no sabíamos qué era lo que nos esperaba. Hemos vivido siempre pendientes de la televisión, de las informaciones que las autoridades nos procuraban. Es así que te puedo decir, en estos últimos días ya se puede respirar, entre comillas, un aire de serenidad, porque aunque si ya hemos pasado la barrera de los 100.000 contagiados, eh, digamos que en estos últimos días ya se ve que se reduce el número de contagiados y esto seguramente nos llena de tranquilidad, si se puede decir así. Quiere decir que Italia, o como lo percibes tú en todo caso, hay como una luz de esperanza. ¿Sabes si no sé si llama récord, suena feo eso, pero bueno, no, ¿sabes si la cantidad de fallecidos al día ha ido bajando? Según algunos expertos biólogos de este tema, dice que cuando la situación es muy álgida, más que centrarse en los infectados, es centrarse en el ratio de los fallecidos, porque los infectados va a depender de las muestras o los test que pueda tener el país. Bueno, el número de contagiados eh,
es altísimo, pero se está disminuyendo lentamente, pero está disminuyendo. Y es como tú dices, ¿no? Ya estamos viendo las primeras luces de esperanza y bueno, esto es una cosa positiva. Seguramente el número de muertos ha superado los 10.000. Es tantísima gente, en su mayor parte ancianos mayores de 80 años. Eh, y bueno, son tantos, pero al mismo tiempo te puedo decir que ha aumentado tanto el número de personas que ya les han dado de alta o que, entre comillas, están sanando, ¿no? Porque tienen todavía que esperar un último test que les hacen para ya recibir la confirmación que se han curado del todo. Bien, y una última pregunta para no incomodar más tu tiempo. Me dicen que están en cuarentena desde febrero, o sea, ya se van por 2 meses y pico. Em, ¿Cómo está de parte del gobierno para con el pueblo italiano lo que es la ayuda social, la ayuda económica? ¿Cómo está la crisis ahí? ¿Se sienten como protegidos, cobijados? ¿Falta cosas? Eh, ¿Cómo es ese panorama? Porque lamentablemente una crisis como esta afecta mucho la parte económica y definitivamente va a influir en la parte psicológica interna. Sobre la parte económica y social, te puedo decir que en un primer momento el gobierno obviamente ha volcado todas sus fuerzas en la parte de salud, ¿no? En la parte de ver cómo abastecer a todos los hospitales de todos los dispositivos de seguridad, de dar un mayor número de camas para todas las personas que se tienen que hospitalizar. Ahora, el gobierno, por ejemplo, el día de hoy ya están diciendo que van a empezar a dar 1.400 euros, si no me equivoco, a las familias para poder mantenerse, porque ya ha pasado un buen periodo de tiempo desde cuando hemos empezado la cuarentena. Y bueno, ya se están tomándose medidas seguramente, sobre todo toda esta parte económica. Es más, ya se habla de cuáles serían los primeros sectores en aperturarse, en abrirse para empezar la parte laboral. Y como te digo, estos son, es una luz de esperanza que verdaderamente te da tanto ánimo después de escuchar mañana, tarde y noche los sonidos de las ambulancias y ver el desfile de carros fúnebres. Uf, seguramente es una cosa positiva. Obviamente, aunque sí parece que las cosas están mejorando, todavía hay mucho camino por delante y para que se pueda decir que todo vuelva a la normalidad tomará un buen tiempo todavía, ¿no? Y bueno, yo quería aprovechar, Alejandro, decirles, ¿no? Comentar algo que me ha sucedido. Es muy triste mm, recibir noticias donde amistades o parientes han sido hospitalizados, porque lamentablemente cuando entran en el hospital tú debes limitarte solo a esperar una llamada porque no puedes ir a visitar. Y la llamada te hacen por dos motivos: o para decirte que ya le están dando de alta y que tienes que pasar a recoger a esta persona, o para decirte que ya ha fallecido. Y tú no tienes opción ni siquiera de velar a, a la persona, a tu pariente. Entonces, eh, seguramente en Perú no han visto la desesperación que se ha vivido aquí. Saben por las noticias de que hay un muerto, pero lo ven un poco lejano, ¿no? Porque no te toca todavía a ti, dentro de tu familia, que haya sucedido una cosa similar. Eh, por favor, si las autoridades les indican de crear una cierta distancia con la persona que está en su entorno, es importante hacerlo. Estamos enlazados ahora con la psicóloga Carolina Rodríguez. Ella reside en Trujillo y al igual como las llamadas anteriores, vamos a preguntarle también sobre la situación de la percepción que ella puede tener con respecto a esta epidemia del coronavirus y su incidencia, en este caso, en la ciudad de Trujillo.
¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? ¿Cómo es que se percibe este ambiente de crisis? Diría que es una crisis definitivamente ligada con esta pandemia, con esta epidemia del coronavirus. Tenemos entendido que Trujillo pues no ha sido tan respetuosa de las normas restrictivas que el gobierno nos ha impuesto. ¿Cómo percibes el panorama respecto a esta situación en la ciudad de Trujillo? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto para mí comunicarme contigo el día de hoy. Efectivamente, como tú bien dices, estamos en plena crisis, estamos viviendo este momento de una manera bastante crítica y nos cambió la vida de un día para el otro. Todos estamos bastante preocupados, asustados con esta situación. Nos preocupa bastante que cada día se incremente en el número de infectados, pero sobre todo creo que lo que más nos preocupa es el hecho de que nuestra población, básicamente la gente del norte, no esté acatando las normas y todo lo impuesto por el gobierno. Eh, Estamos sintiéndonos un poco a la deriva porque hay muchas personas que no están tomando esto con la debida importancia. Pareciera que no se dan cuenta de que no es un juego, de que esto no es una gripe, sino que de verdad esto es una pandemia. Todos los días vemos que hay gente muriéndose a nivel mundial y vemos que hay gente enfermándose y contagiándose en nuestro país. No sé qué cosa está sucediendo en Trujillo. Eh, a pesar de que hay un grupo de personas que estamos acatando y estamos tratando de seguir las normas preventivas y nos estamos protegiendo, nos estamos quedando en casa, pero definitivamente hay otro grupo de personas que están incumpliendo totalmente y están yendo en contra de las normas. Sin embargo, yo creo que esto tiene mucho que ver con las dificultades de casi siempre, ¿no? Y es los problemas intrafamiliares, es las dificultades de normas, de límites que no se pueden manejar al interior de la familia. Si bien es cierto, esta dificultad o la mayor cantidad de personas que desacatan son de los distritos aledaños a Trujillo, porque en la zona de Trujillo en sí la mayoría de gente se acata, pues también eso se relaciona con la gente más vulnerable, ¿no? Con la gente que tiene más dificultades a nivel familiar, con la gente que tiene más dificultades a nivel de núcleo familiar, y estamos viendo chicos que no acatan normas, que no tienen mayor control por parte de sus padres, y es una real pena, porque eso definitivamente ha hecho de que, como te digo, el número de infectados se incremente y esto se esté desbordando. Es bastante preocupante, todos estamos muy asustados, créeme, y hace que la crisis se vea más compleja todavía para todos los trujillanos. De decir que el problema de Trujillo es un problema familiar, un problema psicológico profundo realmente que se refleja en esta crisis. Y que bueno, eso ya es como un elemento que se añade, ¿no? A la sociedad en esta situación. Ahora, a nivel económico y a nivel de ayuda social por parte del gobierno, ¿se está viendo de verdad que ocurre ello? Porque hay mucha percepción, al menos por medios a nivel Perú, que sí se ayuda a la parte social vulnerable, como se dice entre comillas, pero la percepción de la llamada o la mal llamada clase media como que está pues dejada de lado. ¿Cómo es que se percibe la realidad allá? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en Trujillo es casi lo mismo que está sucediendo en el resto del país, ¿no? Inclusive podría decir de que acá estamos en desventaja, puesto que yo he visto que en otros lugares las municipalidades, por ejemplo, están atendiendo necesidades de las poblaciones vulnerables, mientras que acá en Trujillo estamos escuchando en las radios continuamente quejas de los pobladores, puesto que todavía el proceso de adjudicar el presupuesto para estas personas muy necesitadas todavía no se realiza de la manera adecuada, ¿no? Inclusive ha habido una queja de que se ha estado contratando personal cuando en realidad no hay presupuesto para pagar personal.
y definitivamente no se está haciendo un buen uso del dinero otorgado y todavía esas personas realmente necesitadas no han sido todavía satisfechas esas necesidades, y tenemos el gran problema del bono asignado, que lo que generó fue el desplazamiento de la población a las calles, todos en masa. Al final no todos recibieron, inclusive los que habían salido en el aplicativo de la web tampoco lo recibieron, y la verdad fue todo un caos porque Trujillo, la ciudad, el centro de Trujillo se llenó de gente y el grado de infección fue mucho mayor. En cuanto a la clase media, pues al igual que en la mayoría del Perú, estamos bastante desprotegidos, ¿no? No hay ninguna ley que nos ampare. La verdad, la mayoría de gente que estamos en ese sector estamos bastante preocupados porque todos teníamos una economía relativamente estable. Creo que así como la mayoría de profesionales, pues todos nos sustentábamos con el trabajo diario y bueno, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que todavía no se han preocupado o todavía no han puesto en práctica algunos mecanismos legales que permitan que esta clase no se vea afectada, porque en realidad sí se están preocupando por gente muy vulnerable económicamente, pero no se dan cuenta de que la economía frente a esta crisis es importante no solamente de las clases más pobres, sino también la economía de todas las clases, y la clase media es una clase que, a pesar que en algún momento puede ser bastante estable, en una situación crítica se ve sumamente afectada y no están contemplando eso. Ok, Carolina, muchas gracias por tu participación. Nos conectamos ahora con el colega Danilo Larrea de la ciudad de Chiclayo y vamos a preguntarle, así como hemos hecho anteriormente con otras personas, sobre la situación y la percepción que puede tener de esta epidemia y la incidencia que tiene en la ciudad de Chiclayo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, por acá por Chiclayo. Mira, para serte sincero, inicialmente pues cuando fue la noticia de la cuarentena y la pandemia, que creo, al menos como lo vi yo, que se veía venir y que íbamos a adoptar tal vez las mismas medidas de otros países de estar aislados, bueno, pues inicialmente hice mi mercado y acaté el tema, ¿no? Pero si bien es cierto, o sea, alrededor, digamos, vecinos, amigos y familiares también, digamos, no incrédulos a esto, pues han seguido saliendo, como que no pasaba nada, ¿no? Además creo que en las mismas también noticias vemos pues que en Chiclayo, pues uno de los lugares donde la gente sale tal vez a hacer su vida con normalidad, ¿no? Por un poco el tema de la incredulidad a esta enfermedad. Pero creo que día a día, digamos, con lo que pasan, digamos, horas y todo, y al ver, digamos, los casos, al ver también, digamos, el número de infectados, fallecidos, ya empieza un poco, digamos, la gente a preocuparse, ¿no? A ver si es que le pasa o le pasa a algún familiar. Pero no con esto te quiero decir que la gente no siga saliendo, al revés, digamos, sale, pero como bien diciendo, a buscar provisiones, a buscar alimentos, a sacar dinero del banco, no sé, es por eso que se observan, digamos, las colas, las filas, digamos, en los bancos, los supermercados, o sea, queriendo abastecerse, ¿no? Y digamos, tú vas por las calles, pues, ¿no? Si ves a las personas, para esto, pues, como cabeza de familia, me toca salir a mí, digamos, a la calle a comprar, y pues ves a las personas tal y como yo lo percibo, ¿no? Sabes, ya con un tapaboca, no como en las primeras semanas que podía circular tal vez sin tapaboca, ¿no? Ahora sí te podría decir que el 90% tiene un tapaboca, y al único a lo que digamos atina uno es a saludarse con los ojos o a mirarse nada más, ¿no? Tal vez un poco leyendo esto, un poco la ansiedad y el temor que tiene cada uno en creer o pensar pues que la persona que está enfrente tuyo pues podría contagiarte pues del coronavirus. Qué bueno, se ve, Danilo, que la gente está percibiendo mejor y está entendiendo que esto no es una gripe, pues, sino es una epidemia. Y con respecto a la parte económica, la parte social, la parte de ayuda,
solamente está en las personas que son llamadas vulnerables. ¿Hay algún tipo de ayuda a los llamados clase media? Eh, ¿Cómo percibes tú ese panorama? Digamos que ahora sí un poco, digamos, menos de conglomeración, ¿no? O sea, la gente, como te comentaba hace un ratito, sí, un poco más consciente tal vez por la preocupación, por el mismo, digamos, impacto de las noticias, ¿no? De cara, digamos, a la ayuda. Es cierto, es una buena opción, creo que el gobierno ha querido prever, digamos, de alguna manera, ¿no? Tal vez un poco alarmista, diría, ¿no? Pero no creo que haya llegado a todas esta ayuda, digamos, como lo veo yo. O sea, hay personas a quienes, al menos por la casa donde viven mis padres, que creo que podríamos considerar tal vez una clase, no media, pero un poquito menos, en donde pues podría entender tal vez la compra de víveres básicos, ¿no? Pero a ellos también, digamos, les ha llegado. Personas tal vez independientes, que también las han beneficiado. Por eso creo que estaban un poco criticando el tema de basada en qué información, digamos, se ha sido otorgado este tipo de bono, ¿no? De la parte, digamos, algo así como de la clase media o tal vez de los dependientes, sí, cómo lo hemos vivido, digamos, al menos los que cobramos de forma mensual, y que justo este tipo de casos o de situaciones se ha dado justo en la quincena, ¿no? Donde tal vez algunos ya para la quincena, como dicen, llegamos arañando, ¿no? Entonces no ha habido tal vez el dinero, la economía, la preocupación, pues no esperar, digamos, a las fechas de cobro que por lo general pues empiezan a partir del 25 para adelante, ¿no? Por eso también para mí la explicación de la conglomeración en los bancos o en las colas, ¿no? Queriendo sacar dinero para poder ir a los mercados en donde no hay, digamos, un POS, o donde no tienen, digamos, las opciones de poder hacer un pago electrónico en las bodegas. Entonces, creo que esa ha sido, digamos, también la preocupación. Como veo el bono, pues veo bien, digamos, una ayuda. Sé que tal vez no solamente esa es una de las medidas, sé que ha habido otras medidas como el tema de la CTS para los trabajadores dependientes, ¿no? Sé que tal vez también habrá una medida el tema del FP, para personas que lo han trabajado, digamos, en los últimos 12 meses. Si bien es cierto, la idea pues es tratar de minimizar o afrontar, digamos, esta pandemia, pero también, digamos, es poder darle dinamismo a la economía de alguna manera, ¿no? Entonces creo que todo suma, todo es una ayuda en general. Ok, Danilo, muchas gracias por participar. Que tengas buen día. Un gusto, Alejandro. Estamos en comunicación. Saludos. A cuidarse y a quedarse en casa. Nos conectamos ahora con la colega Beatriz Ojeda de la ciudad de Arequipa para preguntarle sobre su opinión y su percepción desde la psicología y sobre las incidencias que también están pasando con respecto a esta epidemia y cómo es que está la ciudad de Arequipa con respecto a esto. Hola Alejandro, ¿qué tal? Sí, bueno, aquí en Arequipa costó al inicio que la gente pueda entender lo que es un toque de queda o un estado de emergencia. Los primeros días salían, eh, hacían sus cosas con normalidad, pero luego ya las autoridades pusieron mayor, eh, mayor número de policías, el ejército también salió a las calles y la gente creo que empezó a entender de qué se trataba y la importancia que tenía el quedarse en casa. Luego, bueno, estos últimos días yo guardé la cuarentena necesaria, pero tuve que ir ya a hacer las compras, ¿no? Tuve que salir y pude observar la conducta de las personas. Ya hay personas que sí en el día a día, en la calle, en el mercado, están ya como que el carácter y su estado anímico está más iracundo, se alteran más rápido, ¿no? Antes tú ibas al mercado y decían, caserita, ¿cómo estás? Era el lugar donde te elevaban más el autoestima. Ahora ya no. Y a veces hay otras personas que están más calladas, distraídas. Entonces, también ahí me hice una observación sobre cuán importante es nuestra salud mental, ¿no? Esto nos agarró de improviso, sin estar preparados,
Y muchas de las personas ya nos habíamos olvidado lo que era un toque de queda, un estado de emergencia. Y las personas de alguna u otra forma no sabemos reaccionar de repente frente a un hecho, ¿no? Ahora la gente ya está respetando, vas a los bancos y están a 1 metro de distancia, ya obedecen, ya no ves mucha gente en la calle, no salen carros. Claro que sí, en los mercados todavía se observa que hay congestión, pero por ahí, no uno que otro, pero ya es muy raro, ya es más fácil de observarlos. Quiere decir con lo que me estás comentando, Beatriz, que como que están entendiendo o es como que se están resignando. Pareciera más lo segundo, pero tú eres la que estás en Arequipa, no yo. Ahora, ¿eso qué implicaría? Que de repente, aun cuando el Estado ha querido hacer lo mejor posible, no hay un manejo comunicacional ligado con lo psicológico, tal vez, y por eso es que no se decanta el mensaje tal cual. Y la otra, ¿cómo está y- la ayuda para las personas aparentemente vulnerables o vulnerables? ¿Y cómo está también la ayuda social para las personas que son de la clase media? Porque también la clase media se vulnera bastante. Quizás los menos apaleados, si la palabra cabe, son las personas que tienen un alto nivel económico y que, bueno, les perjudica, pero no les mella en su economía al 100%. La clase media le mella su economía y, bueno, la clase que se le llama vulnerable, pues definitivamente está terrible, ¿no? ¿Cómo observas también esa parte? Sí, bueno, creo que las dos cosas, ¿no? Porque un grupo sí comprende, incluso hay mucho miedo, mucho temor, sobre todo los que tienen personas vulnerables en casa, ancianos y niños. He conversado con varias personas que me llaman también porque ya no saben cómo manejar este tema de la cuarentena dentro de casa. Y el miedo está del contagio, ¿no? Por eso optan por no salir. Solamente sale la persona que tiene que hacer las compras. Por el otro lado, también tenemos las personas que creo que se han resignado porque no, no quieren ir a la comisaría o no quieren que tengan problemas, ¿no? legales, que todavía creo que no toman conciencia de esto. Justo acabo de ver una noticia en la cual han encontrado un grupo de jóvenes en el gimnasio y eso los ha llevado a la comisaría y lejos de mostrar, ¿no? Arrepentimiento o preocupación, no, se están riendo. Entonces, creo que son conductas de dos tipos, por así decirlo. No está bien clasificar a las personas, pero en la forma en cómo reaccionas frente a una emergencia y una situación como esta que es nueva para todos nosotros, ¿no? Entonces, cómo tú puedes ayudar al otro, cuidar al otro o pensar solamente en tus intereses y no en el bien común. Por otro lado, también tenemos las personas que se ganan el día a día. Eso sí es preocupante, porque las personas que trabajan generalmente en las calles, los ambulantes, en los mercados, los taxistas, ¿no? Son las personas que sí le están pasando muy mal. Sí ha llegado el bono de los 380 soles, ves en los bancos bastante gente que está cobrando. El alcalde de Arequipa, las autoridades, gracias a Dios, están trabajando. El alcalde todos los días en su cuenta de Facebook envía mensajes de lo que está haciendo, está supervisando, están limpiando los mercados, están desinfectando las calles, el centro de la ciudad. Están recogiendo, por ejemplo, a un grupo de turistas que quedaron varados, los reunieron en la Plaza de Armas y esperaron los buses para trasladarlos al aeropuerto y llevarlos a Lima. O sea, se están preocupando las autoridades por mantener el orden y la limpieza dentro de la ciudad. Luego, se ha dado una partida a todos los municipios, lo han publicado en el Facebook de la municipalidad también, cuánto se está dando de dinero a cada distrito para que ya los alcaldes puedan llegar a estas zonas más vulnerables. La iglesia también, lo vemos, van repartiendo por todas las casas vulnerables alimentos, haciendo obras de caridad, pidiendo también donaciones. Entonces, la gente
como que ya se está adaptando a esta nueva situación y buscando ayudar al otro. Pero sin embargo, sí, todavía hay personas que no entienden o no quieren entender la magnitud de lo que está sucediendo y piensan en su propio beneficio, ¿no? Como hacer sus ejercicios, sus fiestas, no tomar las precauciones necesarias, a pesar de todas las recomendaciones que se dan, y es que todos los días nos hablan, tanto el mensaje presidencial como las autoridades de Arequipa. Entonces es así como estamos viviendo. Si hay personas que están muy vulnerables y lo que se está buscando es la ayuda social para estas personas, ¿no? A través de los comedores. Hay un comedor popular en el centro que creo que lo están viendo para reabrirlo y darle a las personas más necesitadas el alimento, ¿no? Los alimentos, que es lo más básico. Y bueno, sí, los municipios están yendo a las zonas más vulnerables. Bueno, sí, Arequipa es más pequeña que Lima, ¿no? Entonces podemos todavía manejar esa situación, no sin antes se puedan olvidar algunas personas, pero por ejemplo el Facebook es una herramienta muy importante porque ya ponen la foto de una persona o unos ancianitos o unos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, unos artesanos que no están recibiendo, ¿no? El día a día. Y bueno, ya la ayuda ya está llegando a ellos. Entonces, una forma también de ayudar a las personas vulnerables es comunicando su estado, para que las autoridades puedan ayudarlos, unas a otras instituciones. Y también en todos los mensajes yo creo que se ha olvidado la parte de salud mental, ¿no? Las personas no solamente son vulnerables desde el punto de vista económico, tenemos personas con tendencia a la ansiedad, a la depresión, personas que están siguiendo un tratamiento, la psicoterapia también que no pueden recibir. Claro que sí, aquí por ejemplo el Colegio de Psicólogos de Arequipa ha publicado en su página web el nombre de psicólogos voluntarios con sus respectivos teléfonos para que puedan ayudar y colaborar, ¿no? Con las personas que presenten algún problema. Entonces, psicólogos también particulares que están de alguna otra forma comunicándose con los pacientes vía teléfono, WhatsApp, videollamadas, para que se pueda ayudar a las personas. Pero en general creo que no hay o no se ha implementado un plan de salud mental para poder enfrentar este problema que estamos viviendo actualmente y que, como repito, es nuevo para todos nosotros. No se ha visto, por ejemplo, las personas de clase media, como bien lo mencionaste, o las personas independientes, muchas personas independientes, por ejemplo, restaurantes, nosotros mismos, ¿no? Consultorios privados, médicos, profesionales que hacen la práctica privada, que son totalmente independientes, se están viendo afectados. Entonces no reciben la ayuda respectiva por parte del Estado ni por parte de otras instituciones. Entonces, yo creo que sí, a este grupo de personas deberíamos reaccionar y recomendar a las autoridades que también se preocupen por ellos, porque la preocupación, la angustia de pagar un alquiler, la angustia de pagar un personal, ¿no? Eso sí está, creo que, poniendo mal a las personas. Vuelvo a repetir, ya se ve reflejado en su forma de pensar, de sentir, el estrés también que genera esta angustia de no poder solventar de repente a fin de mes todos los gastos que tengan que pagar. Entonces, yo creo que sí, un plan de acción en salud mental a nivel macro sería muy importante, o también implementar un sistema de salud mental en el cual cómo las personas regresamos después de esta cuarentena, cómo conversamos, cómo nos hemos sentido, cuán vulnerables nos hemos podido percibir y qué vamos a hacer de ahora en adelante, cómo podemos cambiar nuestros estilos de vida que de alguna forma se han visto afectados, nuestras costumbres también se
se van a ser afectadas. ¿Cómo podemos afrontar todo esto y cuidar sobre todo nuestra salud emocional, nuestra salud mental, para que podamos enfrentar y de repente otros problemas que se puedan presentar? Eh, Muchas gracias, Beatriz, por tu participación. Muy buenas reflexiones, de verdad. Y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias a ti, Alejandro, por la consideración. Así es que sí, a todos a cuidarnos y hasta vernos nuevamente. Un fuerte abrazo a la distancia. Damos pase ahora al biólogo Meyer Martínez. Él estaba escuchando todas las conversaciones que hemos tenido tanto con las personas, tanto de Alemania, de Italia, de Trujillo, de Chiclayo y de Arequipa. Y él es un biólogo especialista en estos temas y él reside en la ciudad de Ayacucho. En todo caso, primero pasaría a preguntarle cómo es que está tomando la ciudad de Ayacucho eh, este, esta situación tan especial de esta epidemia, esta pandemia, y en específico con respecto a las normas, para luego proceder de repente a preguntarle lo más específico que es su área, el campo biológico puro. Hola Alejandro, respondiendo a tu pregunta, aquí se respira un clima de incertidumbre porque aún no tenemos casos mortales. Si bien es cierto, al 28 de marzo recién se detectó el primer caso positivo oficial. Este clima de incertidumbre hace que la gente acate medianamente las normas. Si bien es cierto, y hay normas a nivel del gobierno local que se suman a las que ya se han dispuesto a nivel nacional, aún no hay un acatamiento al 100% de la población, debido fundamentalmente a desconocimiento, después al aspecto cultural inherente en nuestra población, que impide que se cumplan todos los criterios de aislamiento, y me refiero, por ejemplo, a guardar la distancia entre las personas, a salirse de la norma porque se tiene prisa o están contra el horario, etcétera. Y esto es fundamentalmente también porque hay necesidad, ¿no? Porque la gente sale a hacer compras y poder alimentarse, es lo que más yo he podido observar. Esto se suma a la necesidad, por ejemplo, de que muchas familias viven del día a día. Ahora, el monto que el gobierno ha dado a las personas más vulnerables también es un factor que ha hecho que se aumenten las transacciones bancarias. También es visible que la gente sale para esas actividades. Y yo calcularía un 60% aproximadamente de gente que pueda estar cumpliendo con el aislamiento social. Esa es la percepción aproximada en esta ciudad. Gracias por tu percepción. Y con respecto a lo que te compete a tu profesión específicamente, ¿realmente, científicamente hablando, ese aislamiento social garantiza que se disminuya la infección? ¿La cuarentena realmente garantiza o solamente amengua, baja la velocidad? ¿Qué es lo que sucede realmente con eso? Si bien es cierto, la cuarentena es una metodología que están optando muchos estados con la finalidad de bajar su tasa de contaminados, nos va a garantizar que haya una menor tasa de infectados, visto desde solamente la óptica de infección del virus. Pero nos va a ayudar a mantenernos con tasas pequeñas de infectados que pueden ser tratados en minoría por nuestro sistema de salud. Entonces en ese momento no estaría colapsando. Por las características propias del virus, que son las de infectar masivamente y elevar su número de casos de manera logarítmica, facilitaría que se eleve el número también de casos graves que necesiten atención. Y este número de casos graves que necesiten atención en las unidades hospitalarias
hagan que el sistema colapse, porque hay muchas otras enfermedades que existen a nivel del país, enfermedades que pueden ser ya preexistentes, no sé, infartos, embarazos, partos, apendicitis, mm, ese tipo de situaciones pueden sumar al número de muertos que puede existir si es que los sistemas colapsan. Ciertamente el- la cuarentena nos ayudaría a que estén bajos los números de contaminados, pero en el tiempo. No es una solución definitiva. Esta solución solamente se lograría en la medida en la que el virus tome contacto con toda o la mayoría de la población o la gran parte de la población y adquieran una inmunidad natural. Esa es la situación real, la situación crítica que ahora se puede visualizar. Sin embargo, la cuarentena observada desde el punto socioeconómico es insostenible en muchos estados. Estados como el de Perú, en el cual no hay un soporte económico para las familias, en el cual hay un sistema económico en gran porcentaje informal, lo que obligaría a las personas a salir a buscar el alimento. Mm, Entonces, es muy contrario que pueda mantenerse una cuarentena de largo tiempo para una situación tan crítica como la que se puede enfrentar el gobierno peruano. Esa es la disyuntiva el, que existe, ¿no? La solución real y científica que se le puede dar a este problema es la búsqueda de vacunas. Para que se entienda, en varios estados a nivel internacional, los, los gobiernos están facilitando a sus comités científicos, encabezados por profesionales entendidos en biología molecular, que puedan fabricar, que puedan estandarizar las vacunas. Las vacunas, en términos simples, son estructuras pequeñas o partes pequeñas extraídas de lo que es el virus y inactivadas de tal manera que puedan generar en el cuerpo, una vez ingresadas, un proceso de inmunidad natural. Esa sería la situación real. Y no estamos tan alejados de la situación porque en el país tenemos destacados científicos encabezados por profesionales biólogos, bioquímicos, químicos farmacéuticos, médicos, que pueden unir sus esfuerzos y ser ayudados por el gobierno de manera logística, económica, presupuestal, para poder estandarizar y lograr unas vacunas. Esas serían las opciones que tendríamos, las opciones reales para poder acabar a corto plazo o a mediano plazo con este problema. Por lo que usted explica, entiendo que la cuarentena lo que hace solamente es, si se puede poner este ejemplo, esta metáfora, reducir la velocidad de infección. Digamos, estamos a 150 por hora y con la cuarentena lo disminuye, no sé, pues un ejemplo, a 20 por hora, 50 por hora. ¿Qué va a pasar cuando la cuarentena se levante este 12 de abril o en el, no sé si mejor o peor de los casos, se levante 7 días más, el 19 o el 20? Eh, ¿qué es lo que pasaría ahí? ¿Nuevamente se recupera la velocidad de infección o no? Eso es una pregunta. Y con respecto a la vacuna de este virus, realmente, científicamente hablando, es una esperanza, no porque no sea posible o no, sino por la velocidad en el tiempo. Tengo entendido que las vacunas demoran un año o hasta 2 años en las pruebas científicas. Y quizás acá cometa un error, yo no soy biólogo, disculpe la ignorancia, pero tenemos un virus que se llama el VIH
que creo que está desde los 80s o mediados de los 80s y hasta ahora no hay vacunas. Entonces, si ese virus no se le ha conseguido vacunas, si la palabra cabe conseguir, ¿a este se podrá conseguir o hay que esperar nuevamente 30 años para ver si es que hay vacunas sobre ello? Bueno, por las características que tiene el virus de ser altamente infectante, y esta característica es predominante, en el caso que se determine un término de cuarentena el día 12 de abril y se retomen actividades de manera normal, pues se correría el riesgo de que todas las personas que aún no han sido infectadas puedan hacerlo. Por lo tanto, el riesgo inminente de que pueda haber una alta tasa de infectados y una alta tasa de pacientes que vaya a requerir tratamiento en unidades hospitalarias también sigue siendo alto. Cabría la posibilidad de que si se va a levantar la cuarentena, sería en términos similares, es decir, no habría un cambio brusco en las cualidades que tiene la cuarentena. Me refiero a la disposición de no reuniones en grandes cantidades de personas, el aislamiento social seguiría, no habría contacto directo entre las personas, y de manera básica el cumplimiento del lavado de manos, de cubrirse la boca, ya sea con el codo o con mascarillas, el regular el tránsito, es decir, no tendría por qué haber un cambio brusco para que estas tasas se mantengan relativamente al manejo, ¿no? Bajas. Ese sería el criterio epidemiológico. Es el sustento también que hacen los especialistas a nivel del país. Y también respondiendo a la pregunta de qué tan viable son o tan confiables son las vacunas, pues efectivamente son el medio más efectivo, real, con sustento científico que pueda existir. En la actualidad, la esperanza que podamos tener una vacuna está en manos de un grupo de especialistas encabezados por biólogos de la Universidad Cayetano Heredia, especialistas en biología molecular, junto con algunos centros biotecnológicos que se han dedicado a la fabricación de vacunas a nivel veterinario. Los ensayos que requiere aproximadamente son unos 5 o 6 meses. En el mejor de los casos podría tardar menos porque acá en el país no se tiene la tecnología suficiente, es decir, no tanto la tecnología, sino la logística suficiente para llevar a cabo este trabajo. Por lo tanto, ahí se dificultaría, pero es una opción viable. Respondiendo a la duda con respecto a por qué aún no se tienen vacunas para el VIH, la base de la respuesta está en las diferencias que también existen entre los virus. En este caso, las diferencias son morfológicas y genéticas. Este hecho hace menos o más susceptible de ser estudiado un virus y por lo tanto llegar a mejores conclusiones para poder llegar a una conclusión de si es menos o más factible hacer una estructuración para vacuna. Esa es la diferencia. Bien, muchas gracias por sus respuestas y solamente una última pregunta, si no es molestia. Las mascarillas que usamos, que nos obligan o que de alguna forma se ha vuelto norma utilizar para entrar a supermercados, bancos, ¿realmente nos protegen o es más una seguridad psicológica que biológica? Y por último, si quisiera dar de repente alguna recomendación especial que quizás el gobierno hasta ahora no ha dado con respecto a este cuidado que tenemos que tener con respecto a esta epidemia. Con respecto a la utilización de mascarillas,
también estamos cayendo en la informalidad, por eso que una mascarilla de tela o de esponja no te ofrece ningún tipo de seguridad. Si es que nuestro objetivo es no querer contagiar o el otro caso, el impedir que las partículas contaminadas ingresen a la boca o a nariz, no filtra adecuadamente las partículas de saliva pequeñísimas que existen en un ambiente contaminado. Por lo tanto, crearían una falsa seguridad. Las que te podrían ofrecer una seguridad media por el filtrado de partículas de saliva serían las quirúrgicas o las hechas con polietileno, siguiendo a la N95 o a la FFP1, por ejemplo, y otras mucho más sofisticadas por filtrar partículas en micras. Entonces, esa es la situación que se tiene. Yo creo que todas las recomendaciones hasta ahora dadas nos pueden ayudar a que no haya diseminación de la enfermedad. Lo que podría recomendar a la población en general es mesura. No caer en la desesperación ni tampoco el lado contrario de la desidia. Tomar toda la información que se pueda y contrastarla siempre que ésta tenga una base o un respaldo, porque son tiempos en los cuales la gente tiende a desesperarse o tiende a ser muy contraria y rebelde y no cree absolutamente en nada. Lo que recomendaría sería eso, ¿no? Muchas gracias por su participación. Que tenga buen día. Esperamos muy sinceramente que este programa Psicología de la Vida les haya llevado a la reflexión, a ver que hay diferentes puntos de vista, a ver que las personas no necesariamente a veces captan la información como quizás se desea, que las personas reaccionan diferentes, que las personas tienen emociones y que a veces esas emociones pueden llevarnos a diferentes pensamientos. En una situación de confinamiento, muchas veces no necesariamente pensamos con claridad y a veces nos dejamos llevar por el primer impulso. Es probable que en muchas personas, las que no acatan la cuarentena, suceda eso. Se necesita realmente una comunicación más efectiva ligada con un mensaje psicológico efectivo y no solamente dar información. En nuestra próxima emisión vamos a contactarnos con colegas de Estados Unidos, muy probablemente con Inglaterra y también con colegas del interior de otras regiones para poder entender, para poder comprender cómo es que se está llevando esta cuarentena, esta pandemia y cómo es que es altamente probable que va a haber un después de esta gran pandemia y evidentemente hay un antes también. Esperamos muy sinceramente que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Que tengan buen día.